Esta es la predicación correspondiente al domingo 7 de enero de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 20. El domingo de Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el Rey, Señor y Salvador del mundo y del universo. Pero la cuestión a responder es, ¿para qué necesitamos de un rey? En nuestro mundo moderno los reyes parecen una institución política pasada de moda, una reliquia del pasado que cumplen una función residual en nuestro sistema político y social. En esta temporada nos centraremos en el Evangelio de Marcos y con su narrativa vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Para qué necesitamos un rey? ¿Para qué el mundo en el que vivimos necesita de un rey? ¿Qué significado encierra esta metáfora teológica y por qué es relevante? Marcos escribe su texto al que llamamos Evangelio, porque los textos antiguos se titulaban a partir de la primera palabra significativa del propio texto. Así Marcos escribe principio de la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De esta manera, Marcos nos dice que todo lo que nos va a contar tiene que ver con un evangelio, es decir, con la buena noticia referida a Jesús, el Rey, porque Cristo no es un nombre, sino un título. Jesús, el Rey, el Hijo de Dios. Si en Navidad celebrábamos el nacimiento del Rey, ahora tenemos la oportunidad de conocer por qué esto es importante. En ese sentido, la alusión a ser hijos de Dios tiene que ver principalmente con la condición real, la condición como rey de Jesús. Y para explicarnos lo que esto significa, Marcos hace referencia a dos pasajes muy importantes. Uno de ellos es Isaías capítulo 40, versículo 3, que dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Ya en el tiempo de Adviento estuvimos predicando sobre este capítulo. Y el otro el pasaje de referencia es Malaquías capítulo 3 versículo 1, que también es al que está también aludiendo Marcos, que dice, mirad, yo envío mi mensajero para que abra camino delante de mí. Luego el Señor, a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente a su templo. Ved cómo viene el mensajero de la alianza o del pacto a quien vosotros deseáis, dice el Señor del universo. Tanto Isaías como Malaquías están hablando de la vuelta de la presencia de Dios entre su pueblo para traer su salvación. Isaías anunció la venida de Dios durante el exilio de Babilonia y cuando el templo estaba por reconstruir. Estamos hablando del siglo VI a.C. Mientras que Malaquías volvió a anunciar la venida de Dios cuando el segundo templo ya estaba reconstruido. Siglo V a.C., lo que vimos también en el tiempo de Adviento con el libro de Esdras. Que Dios vuelva significa que su salvación viene con él. Y es lo que ellos, los profetas están anunciando. Pero Dios no se comprende en la Biblia de una manera abstracta, como a veces la teología cristiana quiere dar cuenta de él, sino por medio de la figura de un rey. ¿Por qué? Porque el rey era la institución política más importante del mundo antiguo y cumplía una función social muy importante. Pues esta es la metáfora que se aplica para hablar de Dios en la Biblia. Dios que viene a su pueblo como rey, porque la llegada de los reyes en el mundo antiguo estaba precedida por un mensajero que anunciaba su llegada. Si Dios viene, lo que primero tiene que venir es un mensajero que anuncia la llegada de ese rey. Y eso es de lo que hablan Isaías y Malaquías,
de ese mensajero que viene a traer el mensaje de que por fin Dios viene a su pueblo y a su creación. Así que Marcos nos está diciendo, aquellos que tienen las claves culturales adecuadas para entenderlo, que Juan el Bautista es este mensajero que anuncia la llegada del rey. Pero ¿por qué esta venida es importante? ¿Qué significa? A pesar de la palabra de Dios anunciada por los profetas y de que el templo hacía siglos que se había reconstruido, Dios aún no había vuelto a su pueblo, a habitar entre su pueblo. Así que Israel aún esperaba la consumación de esa promesa. Así que, de alguna manera, Israel seguía todavía en el exilio, porque Dios no había vuelto con su pueblo, a pesar de que el templo había sido reconstruido. El último imperio, el imperio de más reciente creación, que había ocurrido, que se había creado en el año 27 a.C., nos referimos al Imperio Romano, era el que estaba ahora gobernando en el tiempo en el que se sitúa la acción del texto. El Imperio Romano gobierna toda la cuenca del Mediterráneo y el pueblo de Dios, una vez más, está sometido. Eso solamente puede significar que aunque se reconstruyera el templo, el segundo templo, hace un montón de siglos, el exilio de Dios no ha terminado. Aunque el exilio geográfico histórico terminó también hace siglos, el exilio de Dios aún no ha terminado. Así que el pueblo de Dios está en exilio. La presencia de Dios no ha vuelto con su pueblo y el pueblo sigue sometido bajo otro imperio. Pero Marcos nos dice que todo esto está a punto de cambiar. Y quien estuviese familiarizado con los textos de Isaías y Malaquías, que aunque conociera la escritura, podía darse cuenta de la dimensión de lo que Marcos está diciendo. La buena noticia de que Dios viene, anunciada por Isaías y por Malaquías, se está haciendo realidad. Sin embargo, lo sorprendente es que Dios no vuelve a su pueblo por medio de su presencia renovada en el templo, sino por medio de una persona, Jesús de Nazaret. Y por eso la buena noticia en este momento no es solo que Dios viene, sino que viene en la persona de Jesús. Por eso, la buena noticia es ahora la buena noticia de Jesús. Y eso es lo que significa la expresión Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Rey ungido de Dios. Pero, ¿por qué Juan bautizaba en el Jordán, junto al desierto? En señal de arrepentimiento para perdón de pecados, nos dice Marcos 1:4. Antes hemos dicho que es como si Israel, el pueblo de Dios, estuviera en el exilio. Si Israel está en el exilio, es necesario volver a entrar a la tierra prometida. ¿Y por dónde entró originalmente el pueblo de Dios a la tierra prometida? Por el Jordán. Y así, el bautismo de Juan es un paso simbólico para entrar nuevamente a la tierra prometida por parte de un pueblo que está en el exilio, como símbolo de renovación del pacto con Dios. Pero si Dios va a volver, entonces es necesario prepararse. Si el rey viene, es necesario prepararse. Eso es lo que ya dijeron los profetas Isaías y Malaquías. Hay que prepararse porque Dios está a punto de volver.
Y es lo mismo que dijo Juan el Bautista, ese mensajero que está anunciando la llegada de Dios como rey. Hay que prepararse porque Dios va a volver. Pero ¿cómo nos preparamos para esta vuelta de Dios? Por medio del arrepentimiento. Que no se trata de una experiencia emocional, de tristeza, de carga, de pesar, sino que se trata de un volvernos a Dios. Volvernos a este Dios que viene a nuestro encuentro. Como ya anunciara Isaías, nuestros pecados son perdonados antes de que Dios venga a nosotros. Nos volvemos a Dios y nuestros pecados son perdonados porque Dios viene a nuestro encuentro. ¿Qué tiene que ver este volverse a Dios y el perdón de los pecados? Si Israel está en el exilio, la razón principal de dicho exilio es la infidelidad al pacto y el consiguiente alejamiento de Dios. Esto es lo que la Biblia llama pecado. Si ahora Dios viene, prepararnos implica volvernos a Dios, prestar nuestra fidelidad a este Dios Rey que viene a nosotros. Y por tanto, nuestros pecados son perdonados como signo de esta relación restaurada con Dios. Marcos, que narra con una velocidad que nos deja casi sin resuello, que vamos leyendo y los acontecimientos se van precipitando casi sin poder meditar cada una de las cosas que nos va diciendo, continúa ahora con el bautismo de Jesús por parte de Juan. ¿Por qué se bautiza Jesús? Los especialistas dicen que Jesús era discípulo de Juan y que aceptó su mensaje. Y probablemente eso es así. Pero además, Jesús, como Mesías, como Rey, está representando a todo Israel. Así que su bautismo es ese nuevo paso por el Jordán, como si fuera el propio Israel, para renovar el pacto y las promesas con Dios. Ahora Jesús, como el verdadero Israel, el Israel fiel, está entrando a la tierra prometida y renovando el pacto. Pero además, desde el comienzo, Marcos nos ha dicho que Jesús es el rey ungido por Dios, el Hijo de Dios. Pero, como todo rey, necesita ser ungido, necesita ser entronizado. Y eso es lo que ocurre también en su bautismo. En su bautismo, en el momento de su bautismo, resuenan las palabras del Salmo 2, capítulo 7. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En el Salmo 2 se dice lo siguiente. Yo he puesto mi rey sobre Jerusalén, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Así que estas palabras, en primer lugar, están dichas al rey de Israel. En segundo lugar, están referidas al futuro rey ungido por Dios, al Mesías. Así que, referidas ahora a Jesús, suponen el reconocimiento de que Jesús es este rey ungido por Dios. Pero si fuera poco con esto, la cita de Marcos hay algo más, porque dice, tú eres mi hijo amado, que es lo que hemos visto en el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, pero además añade, en ti me complazco. ¿A qué se refiere esto que Marcos está añadiendo? A una referencia al profeta nuevamente Isaías, capítulo 42, versículo 1, que dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Lo he dotado de mi espíritu para que lleve justicia a las naciones. ¿Qué es lo que está aquí entonces haciendo y diciendo Marcos? Está uniendo a la figura del rey ungido por Dios, la figura del siervo de Dios, y la está haciendo coincidir en una persona, en Jesús.
ya que Isaías está hablando de el siervo de Dios por medio de quien trae la justicia y la transformación al mundo. Así que ahora Jesús es el rey ungido de Dios, pero también es el siervo de Dios. Y de ahí la referencia al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. Así que el bautismo es, en cierto modo, como ya hemos dicho, entre comillas, la entronización de Jesús como rey siervo, que no es otra cosa que dar a conocer al mundo lo que ya es Jesús, el rey y el siervo de Dios. Pero si Jesús está representando a Israel en su conjunto y está entrando de nuevo a la tierra prometida como un símbolo de renovación de todas las promesas hechas a Israel, Jesús, como el Israel fiel, tiene que tener éxito allí donde Israel fracasó. Y por eso la narrativa bíblica, nos dice que antes de entrar a la tierra prometida, Israel tuvo un largo peregrinaje por el desierto y allí fue infiel a Dios y allí fracasó en su fidelidad y en su confianza en Dios. Y por eso Jesús, como el Israel fiel, tiene que precisamente en el desierto ser tentado. Pero ahora Israel no fracasa, Jesús no fracasa, sino que sale airoso del envite. Y Jesús, como Israel fiel, supera la tentación en el desierto, como nos dice Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y la velocidad narrativa de Marcos, casi como metiéndonos prisa, como si nos dijera, vamos, corre, que queda mucho por contar y mucho de lo que darnos cuenta, casi de pasado nos dice que Jesús es encarcelado y que en ese momento comienza el ministerio de Jesús y en Galilea comienza a predicar. Versículo 14 del capítulo 1 de Marcos. ¿Y cuál fue esa predicación de Jesús? Marcos nos dice el Evangelio de Dios. Y cuando hace referencia a eso, cualquier buen judío del siglo I sabría, al escuchar esta expresión, lo que significaba. Decir, la buena noticia de que Dios viene a su pueblo. Ese es el Evangelio. Así que el mensaje de Jesús no podría ser otro que el que nos dice a continuación Marcos, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que Dios sea rey supone que Dios reina. Pero si Dios viene, por tanto, lo que viene también es su reinado. El reinado de Dios es la alternativa a los reinados humanos. Si el mundo necesita arreglo, y es bastante obvio que el mundo necesita arreglo, necesitamos que alguien lo arregle. Si los reinados humanos causan confusión y destrucción, necesitamos que alguien arregle este desastre por medio de justicia y sabiduría. Si los reinados humanos producen muerte y violencia, necesitamos que alguien nos traiga vida y paz. El mensaje es claro. Ni los antiguos reinos, ya sea egipcio, asirio, babilónico, persa, griego o romano, fueron ese reinado de justicia, sabiduría, vida y paz que el mundo necesitaba. Pero tampoco el reinado cristiano durante la cristiandad, cuando se identificó el reino de Dios con el reinado del imperio cristiano, fue lo que el mundo necesitaba. Como tampoco el reinado de la democracia ni el reinado de la globalización actual es lo que el mundo necesita. Ninguno de estos reinados ha traído ni traerá el reinado de justicia, sabiduría, vida y paz que el mundo necesita. Eso solo puede traerlo el reinado de Dios. Así que hoy, como en el siglo I, necesitamos de un rey. El tiempo se ha cumplido y el reinado de Dios se ha acercado. Cuando escuchamos estas palabras, deberíamos entender lo siguiente. Por fin, todas las injusticias, todas las desigualdades, todos los sufrimientos, todos los dolores, toda la muerte,
toda la destrucción reinante en el mundo, todas las enfermedades mentales y físicas, todos los males del mundo tendrán su final. Y entonces, como ahora, ansiaremos que llegue este reinado de Dios. Pero ese reinado de Dios no es algo que ocurre a expensas de nosotros mismos, sino si Dios viene a nosotros, necesitamos prepararnos, o como dijera Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Volvámonos a este Dios que viene a nuestro encuentro y creamos en esta buena noticia que por fin Dios viene para arreglar el mundo. Pero nos preguntaremos, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo Dios viene a nosotros? Y Marcos nos señala a Él, a Jesús, al Rey ungido de Dios, el siervo que representa a Israel y a todos nosotros. Dios se ha convertido en Rey y ha venido al mundo por medio de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador del mundo. Por eso, volvernos a Dios y creer en el Evangelio implica seguir a Jesús. Porque Jesús nos dice hoy, como dijera a Simón y a Andrés, a Jacobo y a Juan, seguidme y os haré pescadores de hombres. Y hoy, como entonces, demanda de nosotros una respuesta. Ellos, al instante, dejaron sus redes y le siguieron. ¿Y tú qué vas a hacer? Que el Señor nos ayude con la respuesta.